Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la semana 25 correspondiente a la semana 4 del proyecto 4 para culminar lo que son funciones trigonométricas aplicando ejercicios con respecto a la función tangente y cotangente. Voy a retomar el tema a diferencia de las funciones que ya hemos aprendido de coseno y de seno. En la función tangente nosotros vamos a denotar esta función como tan en lo que es la expresión simbólica o algebraica y el valor numérico en x, que son todos los números reales, en el que está definida y se designa como tan de x, tangente de x, que a su vez se define como la tangente es igual o equivale a la división entre lo que es seno con coseno de x, y para ello coseno no debe de tener un valor de 0, porque si no, el valor sería indefinido. La función tangente está definida como sigue. El dominio de toda función tangente son los números reales y las variables que tome de x en esta función van a ser igual a la división entre el seno y el coseno, en otras palabras, entre el opuesto y el adyacente de una interpretación de triángulo rectángulo dentro del círculo trigonométrico. Dentro de las propiedades de esta función tangente, el dominio, como mencioné, son todos los números reales, tal que en el coseno no sean igual a 0, se igualen a 0 y cuya solución sea que estos valores que tome x no sean iguales al pi medios más cualquier número entero impar multiplicado por pi. En este caso, nosotros estos valores que no se van a tomar en cuenta, en donde nosotros vemos que pasan las asíntotas, entonces no se van a considerar parte de la solución de los números reales. Y eso lo explicaré más adelante. Entonces, esta ecuación representa a los valores que no van a ser parte del dominio. Por lo tanto, se define como dominio a todos los reales, excepto, como esta línea inclinada lo indica, pi medios más cualquier valor número entero impar, que es el valor de k, multiplicado por pi, siempre que k pertenezca a los enteros. B. El recorrido de la tangente son los números reales, en este caso todos los números reales por algún valor que no pasen a sí mismo por pi medios más k por pi. Es periódica de periodo pi, es decir que en pi se cumple un periodo en la tangente de x. En otras palabras, significa que cualquier valor que se le sume a esta variable x más pi va a ser parte del periodo donde se concluye la función. D. Es impar. En otras palabras, es simétrica con respecto al origen. ¿Por qué? Porque esta tangente pasa por el origen o por 0,0. Ya sea que lo evaluemos de manera negativa o positiva, la equivalencia va a ser la misma. El periodo de la función, por último, de esta función tangente, ya recuerden que y es igual a es la amplitud, y el periodo está denotado por la división de pi para b. A diferencia de seno y coseno, en el periodo se dividía 2pi para b, pero como aquí el periodo se concluye en pi, entonces vamos a dividir pi para b. Recordando que b es el número que siempre está antecesor a la variable x. Seguido de esto tenemos las identidades trigonométricas. Les hago una pequeña explicación sobre qué trata esto. Una vez identificadas todas las razones trigonométricas que hemos aprendido, se analizan las identidades, las cuales son igualdades, que vincula dos funciones trigonométricas, y es válida en el dominio común o descartando los puntos que anulan alguna función en caso de ser divisor. Por ejemplo, en estos dos casos, ni seno ni coseno pueden ser de valor 0, porque al dividir cualquier número que está en el numerador con 0, no va a dar resultado y va a salir indefinido. Entonces aquí tenemos las equivalencias del tangente es igual al seno dividido para coseno, cotangente es lo contrario. La cotangente es la función inversa, entonces si tangente era seno dividido con coseno, la cotangente es coseno dividido para seno. Entonces la identidad es que al sumar el cuadrado del seno de x más coseno al cuadrado de x, esto nos va a dar igual a la unidad, como comprobación de la función tangente. Entonces aquí vemos la gráfica de la función tangente. Como podemos ver, pasa por el origen y su mirada es hacia la izquierda, ¿sí ven? Entonces, en este caso, su periodo se concluye en pi. ¿Por qué? Porque si aquí inicia, estamos desde 0,0, entonces el primer periodo concluye en pi. De pi en pi vamos viendo el periodo. Entonces vemos de aquí para acá es un periodo, de aquí para acá es otro periodo. Entre cada intersección se va cumpliendo un periodo. No se ve por lo que son las asíntotas. Ahora, las asíntotas son estas líneas como continuas, que están de forma vertical. ¿Por qué están así de continuas? Porque a nosotros evaluar más adelante el valor de la asíntota con la tangente, nos va a salir un valor indefinido.
Entonces, los valores en donde se intersecta la función tangente está solo con el eje Y, es aquí, 0,0. De ahí en adelante sería pi, 0, 2pi, 0 y así sucesivamente. Ahora, en el ejemplo 1, van a completar la tabla que se presenta en el ejercicio, luego van a trazar la gráfica de la función que se define para el efecto. Para ello van a utilizar lo que es GeoGebra, y a su vez van a obtener el dominio de la función que se denota con A. Esto es el dominio igual a A, es decir, lo que forma parte de los números en la amplitud o cualquier valor que tome a lo largo de la gráfica. Luego vamos a calcular algunos valores de la función y el periodo. En este caso, la función que tenemos es tangente de 2x. Vamos a evaluar dominio primero. El dominio, como sabemos, en todas estas funciones son los números reales, exceptuando todos aquellos que pasen por pi medios más cualquier número entero impar multiplicado por pi. Entonces nosotros evaluamos cada uno de los valores que toman en x, y donde se pasa las asíntotas no los tomamos en cuenta. Entonces aquí abajo les presento la gráfica. Ustedes van a usar GeoGebra, van a poner aquí, voy a borrar esto y les voy a mostrar cómo. Van a utilizar estas funciones donde dice f de x, van a tomar tangente, seleccionan, y procuramos ir a la entrada, tangente. Y ponemos, al poner tangente de 2x, procuren que sea minúscula. Entonces ahí ya nos va a dar la función que les estaba mencionando. Como podemos ver aquí, tenemos que el periodo se cumple de aquí hasta acá. Pero eso es en la función original si fuera tangente de x. Pero como es de 2x, al multiplicar por un número entero, lo que hizo la serie de funciones seguidas es contraerse. ¿Qué quiere decir? Que ahora en pi medios vemos otra función. ¿Sí ve? Quiere decir que el periodo aquí ya no va a ser en que termina en pi, sino que va a cambiar y lo vamos a comprobar aquí. Entonces, aquí ya tienen la gráfica, lo puse en decimales, en la parte de la planificación, pero ustedes lo pueden poner en radianes. ¿Cómo? Se van a la parte de configuración o propiedades, que está aquí en GeoGebra, y se van a ubicar en eje X. Y pueden cambiar la unidad, ya sea con pi o sea con números. Entonces ustedes aquí determinan la unidad. Si no quieren poner unidad, le quitan y sale el número. Pero en este caso también lo pueden usar con radianes, como mencioné. Entonces, para yo comprobar con números, fácil. Ustedes ven que pasa por aquí las asíntotas, en donde no hay línea. Sería aquí, en 1. El valor en la unidad, en 2,5, también pasaría una asíntota. Entonces, en esos valores donde pasan la asíntota, les va a dar error. Comprobemos esto. Por ejemplo, aquí tengo 1, aquí sería 1,5. Lo voy a corregir acá. Ampliamos un poco a 2. Vamos a comprobar con 2,5. Vamos a insertar acá y ponemos 2,5. Evaluaremos en nuestra calculadora la tangente de 2 por 2,5. ¿Por qué de 2? Porque eso es lo que nos indica la función en un inicio. No olvidemos que la tangente de 2x es la que estamos graficando, es lo que está aquí. Entonces ustedes van a coger su calculadora y van a poner tan, les va a salir un paréntesis. Antes de eso van a poner el 2, abren paréntesis de nuevo y ponen 2,5 y cierran paréntesis 2 veces. Entonces les va a salir un valor determinado. Pero aquí vamos a comprobarlo como un valor en radianes. Veamos qué pasan con los valores en radianes. Si yo voy a utilizar lo que es el valor de pi medios, veamos qué sucede. Ponemos aquí pi medios. Y vamos a utilizar 2 por pi medios. Ponemos aquí. Y con la calculadora volvemos a hacer, a insertar lo que son los valores. 2 por pi medios. Y veamos si nos da error. Nos va a dar 0 en este caso. Nos da 0 según la calculadora y ustedes me van a decir, ¿y cuál es el valor que se determina como decimal? Bueno, si nosotros queremos saber cuánto vale pi medios en decimales, ustedes dividen pi para 2 y les va a dar 1,57. Entonces,
Si nosotros cogíamos 1.57, significa que el valor iba a ser 0 en este caso, donde se iba a intersectar. Ahora, si vamos a coger el valor de pi, que es 3.1416, puede ser que nos dé error. Entonces vamos a hacer la comprobación. Otra vez, cogemos el valor 2 por pi, van a su calculadora y lo comprueban. Tangente de 2 por pi. Y les va a dar 0. Significa que aquí, en estos dos valores, nos sigue dando 0 y por ende es donde se va cumpliendo cada uno de los periodos en la función tangente de 2x. Veamos con pi cuartos. Si ustedes comprueban con pi cuartos, los dejo de tarea esa parte, multiplicado por 2, les va a dar error. Entonces, en pi cuartos significa que nos va a dar el valor de la asíntota. Entonces, ustedes lo pueden comprobar y aquí abajito aumentan una celda y ponen pi cuartos y le van a poner en el resultado no definido, así como estoy poniendo en el teclado, para determinar que salió error. Entonces, de esta manera ustedes comprueban cada uno de los valores obtenidos en una de las partes de la gráfica de la tangente. Ahora, en la función cotangente, las características son similares, a excepción del dominio. Aquí el dominio ya no está determinado las asíntotas por k por pi menos pi medios. No, aquí todo valor multiplicado, número entero, impar por pi, va a ser la parte de la asíntota. Es decir, aquí ya no tiene que ver el pi medios. Entonces, el dominio en las cotangentes viene a ser todos los números reales, excepto cualquier número multiplicado por pi, que sea entero. En la función cotangente recordemos que es la inversa de la tangente, es decir, coseno dividido para seno, y en este caso seno no debe tomar el valor de 0. El recorrido de la cotangente también son todos los números reales. Y el periodo que se cumple también es en pi. La función cotangente es impar, a pesar de que aquí la cotangente ya no cruza por el origen, si ustedes se dan cuenta, es decir, aquí no hay intersección con el eje Y, a excepción de la tangente. Pero aquí es simétrica el origen. ¿Por qué? Porque se mantiene paralela en todas sus funciones con respecto al origen. Si vemos aquí el pi medios, en donde en la función tangente se conocía como asíntota, en la función cotangente, en cambio, es una intersección con el eje X. Es lo contrario. Entonces, y eso lo vamos a anotar abajo. Por ejemplo, aquí. Si nosotros vemos que en la cotangente pi medios es una intersección, para la tangente eso es una asíntota, porque si ponemos una línea vertical aquí continua, significa que aquí es el corte de esa función con las siguientes. Entonces, de esa manera van a determinar la mirada de la cotangente, que también es hacia la derecha, y es cóncava hacia abajo en este extremo de 0 a pi, mientras que en la tangente de 0 a pi medios era cóncava hacia arriba. En el ejemplo número 2, ustedes van a evaluar en cambio la cotangente de 2x, es decir, lo inverso. En el caso de la inversa, aquí se ha utilizado lo que es los valores en radianes en todos. Para ello, recuerden que aquí pueden cambiarle en la parte de propiedades. Y aquí para hacer la cotangente, no les recomiendo de que utilicen la tangente de -1 porque sale error en GeoGebra. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a hacer la interpretación algebraica, que es 1 dividido para tangente de cualquier variable de x, es decir, la inversa de la tangente. Entonces van a poner 1 dividido con la tangente, ponen tangente de 2x, y les va a dar lo contrario, como ustedes ven. 1 sobre tangente de 2x es como decir cotangente de 2x, es lo mismo. En este caso ya vemos que pi medios está aquí, pi cuartos, pi viene a ser la parte de la asíntota, 3 pi medios sería la otra parte de la asíntota. O sea, todo esto es lo que ustedes van a encontrar de acuerdo a lo que vamos a ir evaluando para la cotangente. ¿Cómo ustedes se dan cuenta dónde se cumple cada una de las asíntotas? Bueno, en este caso ustedes ven que pi medios es donde hay una asíntota, acá está pi, acá está 3 pi medios y así sucesivamente. Y es similar a lo que tenemos en esta gráfica, tanto del lado positivo como del lado negativo. Aunque ustedes no ven aquí, esta parte donde está la línea es pi medios, porque está entre 0 y pi, entonces aquí es la mitad. Entonces pi medios viene a ser la parte de la asíntota en cotangente. ¿Ok?
Esta parte sería pi cuartos y así sucesivamente. Entonces ustedes van a hacer las comprobaciones de donde no está definido. Por ejemplo, aquí en la tabla vemos que no está definido en pi medios ni en pi, porque es lo que nosotros vemos que es donde pasa la asíntota. Entonces van a hacer con su calculadora la interpretación similar de 1 sobre la tangente de la función que vamos a evaluar, ya sea de 0, de la variable pi sextos, pi tercios, pi medios y pi. En el periodo, lo mismo, utilizamos la fórmula de pi para b. Como b es 2, entonces el periodo es pi medios. Quiere decir que la cotangente cumple su periodo en pi medios, porque aquí se termina la función. Frecuencia sigue siendo 2, porque es el valor de b, y el recorrido es desde menos infinito, porque estamos desde la parte de abajo hacia arriba, hasta más infinito. Entonces, de este es el recorrido, porque es en base al eje y. Y porque es infinito, porque no sabemos hasta dónde va a llegar la función tanto arriba y abajo. Ahora bien, ustedes van a hacer esa misma gráfica, la pueden pegar al final de la actividad, y en base a estos dos ejercicios explicados, ustedes van a hacer su tarea o actividad de refuerzo. Aquí les he dejado unos videos de apoyo. En la actividad de refuerzo, ustedes van a realizar el siguiente reto, que es de ingresar al simulador que tengo aquí, para que ustedes puedan trabajar con la función tangente y cotangente. Van a insertar de 1/3, tanto en la tangente como en la cotangente. Vamos a ver cómo ustedes van a trabajar de esta manera. Por ejemplo, les voy a poner el simulador, pero les voy a poner con un valor de ejemplo, no voy a poner con 1/3, sino con 3x, para ver cómo funciona y ustedes experimentan cómo es el movimiento original frente a la inversa. Por ejemplo, aquí es una función anterior que yo había puesto. Vamos a hacer otra vez a refrescar este ejercicio. Por ejemplo, este es el círculo trigonométrico. Ustedes van a insertar aquí la función que quieran evaluar. Obviamente, acá al dar clic se les va a poner el play de cómo se va dibujando la función original. Pero acá yo voy a poner la función gracias a lo que es el signo de interrogación donde me da las funciones, ¿verdad? Entonces ustedes van a poner primero con tangente. Tangente de 3x. Voy a poner 3x y le damos Enter. Cerramos y vemos cómo es 3x en comparación con la función original, que es tangente de x. Esto es tangente de x, lo que se está marcando con azul. Y 3x es lo que se ha contraído. Miren cómo actúan las funciones. Cuando ustedes multiplican la variable x por un número entero, la línea de la función se contrae y se hace cada vez más delgada. Pero ¿qué pasa si ustedes ponen con una fracción donde está un número decimal sobreentendido? Por ejemplo, 1/3, en este caso va a ser con 1/4. Entonces ustedes van a poner tangente de 1 dividido por A4 y solito se les hace fracción. Pongo Enter y cierro. ¿Sí ven qué pasó? Se dilató, es decir, se ensanchó la función cuando es con una fracción o con un número decimal. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer para representar y cómo actúan cada una de las funciones que van insertando. Ahora bien, ¿cómo ustedes insertan la cotangente? No les recomiendo de que utilicen cot de x. Vamos a ver si es que sale, pero a veces sale el error. Yo les recomiendo que pongan 1 sobre la tangente de el valor que quieran poner. Por ejemplo, aquí yo voy a poner de 1/4. 1 sobre la tangente de 1/4, o cotangente de 1/4. Cierro. Bueno, en este caso sí me salió, sí lo pueden hacer. Si ven que la cotangente es lo contrario a lo que ustedes pusieron con la tangente, entonces de esta manera ustedes van a observar cómo actúan cada una de las funciones. Y esa va a ser parte de su tarea. Y al final van a hacer captura de pantalla y van a pegarla abajo de esta actividad. Pero con 1/3 en las dos, tangente y cotangente. Ahora en la actividad 2 van a resolver el ejercicio 1, literales B y C de la página 178 del libro, y el ejercicio 2, literal B de la página 179 del libro de segundo BGU. Los ejercicios son similares y tienen que seguir las indicaciones de lo que acabo de explicar aquí, en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. Así también les dejo este link de diferentes explicaciones sobre la función tangente y cotangente, las intersecciones que poseen, y también les recomiendo ver este video para ampliar un poco más su información. El video es Función trigonométrica tangente, ejercicios resueltos de Matemóvil. Se los recomiendo para ampliar un poco más su conocimiento. Hasta ahí nos vamos a quedar, estudiantes. Me despido sin más que agregar. No olviden de suscribirse al canal y a mi página de Servitesis CIE para futuros asesorías de proyectos de grado.
Nos vemos hasta una próxima ocasión.